Hoy es sábado 10 de abril. Gracias por estar en la reflexión del Evangelio. Este día escucharemos este texto del capítulo 16 de San Marcos. Es el final de todo el Evangelio según San Marcos. Pero escuchemos cómo hay una especie de defensa respecto de la resurrección. Sobre todo subrayando la incredulidad de los apóstoles. Interesante. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en general los evangelistas hablan de la incredulidad de los apóstoles, pero en este caso Marcos habla subrayando la incredulidad. Primero, no le creen a María Magdalena, que ha visto al Señor resucitado. No le creen a los discípulos de Emaús. Así, según San Marcos, no les dan crédito a ellos, a los discípulos de Emaús que habían compartido el pan con Jesús y habían sido acompañados por él a lo largo del camino, según San Lucas nos lo narra. Y además viene el reproche de parte del mismo resucitado para sus apóstoles. Miren, no les han creído a quienes me han visto resucitado. Bueno, todo esto para subrayar que Él resucitó. Es decir, los apóstoles, los autorizados por Jesús para verdaderamente comunicar la fe, eran los más incrédulos en relación con los 2 discípulos de Emaús y con María Magdalena. Pero resulta que ellos son quienes tienen que dar fe respecto de la resurrección. En otras palabras, esto de la resurrección no fue invento de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir San Marcos. La resurrección no fue invento de los apóstoles. Tan no fue invento que ellos mismos no le creían a quienes eran testigos de la resurrección hasta que Jesús mismo se les aparece y lo manifiesta a ellos, reprochándoles su incredulidad. Y además de señalar, no es invento de los apóstoles el hecho de la resurrección, sino que ellos mismos pasan a ser testigos de la resurrección porque Jesús mismo se les aparece. También hace un señalamiento Marcos muy importante. La transmisión de la fe se debe a los apóstoles. Son los autorizados para comunicar la fe, para confirmarla, para mantenerla, sostenerla, para conservar el tesoro de la fe. Y estos apóstoles dejan a sus sucesores, que somos los obispos, para lo mismo, para conservar el tesoro de la fe en el resucitado, para compartir esta fe y confirmarla también. Por eso es interesantísimo cómo es que de alguien o de algunos incrédulos surge luego el testimonio de la verdad, el testimonio de la fe, y es porque Jesús se manifiesta para que quienes estamos autorizados para dar testimonio, lo hagamos porque el Señor Jesús mismo nos lo ha comunicado. Que estemos bien todos. Buen día, buen sábado. Esta es una aportación para Mater Fátima Internacional.